Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es lunes 31 de marzo y miramos a los mercados que vienen bastante revueltos, temerosos ante lo que está por venir, los aranceles, el Liberation Day que llama Donald Trump y ese cerco a Venezuela y al petróleo. Paloma Arnaldos, ¿cómo viene el mercado español? ¿Cómo ha despertado hoy? Pues tenemos caída para el IBEX 35 del 0,6%, son 13.227 puntos. Perdemos los 13.300. Dentro del selectivo español hay una mayoría de valores teñidos de rojo, unas 10 compañías operan todavía en positivo. Lo peor, y con diferencia, lo tenemos hoy en IAG, el holding de aerolíneas, cayendo casi un 6%, un 5,93. Se intercambian los títulos a 3,14 €. Y el protagonista de la sesión, Repsol, está recortando un 2,5% hasta los 12,15 € por acción. Recordamos esa amenaza del presidente Donald Trump, que quiere revocar los permisos a los socios de la estatal venezolana PDVSA, entre ellos Repsol, para exportar crudo y derivados del país caribeño. De momento la noticia deja una caída del 2,5%, como decimos, para los títulos de Repsol. Tenemos también importantes recortes, en el caso de Fluidra del 1,6%, el Sabadell también está cayendo un 1,6% en el día, que va a retomar el programa de recompras de acciones la entidad financiera, según notificaba ayer a la CNMV. Todo el sector financiero en rojo, tenemos también al Santander cayendo un 1,4%, BBVA se deja un 1,2% y CaixaBank un 1,3%. Vamos a mirar cuáles son los valores que suben. Tenemos a las energéticas liderando los avances, Iberdrola arriba un 1%, Endesa sube también un punto porcentual, Enagas un 0,9%, Redella un 0,8%. Y se cuela también la compañía de torres de telecomunicaciones Cellnex, que está rebotando un 0,9%. Mirando al mercado continuo, entre los principales movimientos, además de IAG, encontramos la caída del 3,5% para los títulos de Adolfo Domínguez y en el caso de Niesa Valores, recorte del 3,3%. Avances para Urbas, grupo financiero, del 4,4%, y en el caso de Berkeley Energía, otro de los mejores en esta sesión de lunes, subiendo las acciones un 3,26%. Recordamos, tenemos la prima de riesgo española en 64 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,34%. Europa, ¿cómo despierta este lunes? ¿Cuánto baja el Eurostock 50? Pues tenemos caídas mayores que las que vemos aquí en España. El Eurostock recortando un 0,97. En el caso de la bolsa parisina, la caída del CAC 40 es del 1%. En Alemania el DAX se deja un 0,94. Si nos fijamos en lo que hace la bolsa británica, cede un 0,8% y la italiana también caída de un punto porcentual. Muy pendientes también de los protagonistas en Europa. Si nos fijamos en el Eurostock, a esta hora prácticamente están operando en negativo todos los valores. Se salva además de Iberdrola e Inditex, Deutsche Telekom subiendo un 0,4% y Deutsche Börse muy plana, pero en verde también arriba un 0,04%, y las mayores caídas la vemos en la alemana BASF, se deja un 2,8%, el fabricante de chips Infineon cae un 2,75%, Pernod Ricard abajo un 2,25%. También ASML, otro fabricante de chips, cayendo 2 puntos porcentuales. El foco lo tenemos en Italia, donde Eni es otra de las posibles afectadas a esa amenaza de Donald Trump. Respecto a PDVSA, tenemos caída para Eni del 0,77%. Y también otros recortes importantes, Banco BPM cayendo un 1,96%, y es que, recordemos, Unicredit ha recibido la luz verde tanto del Banco Central Europeo como del Banco de Italia para adquirir el control directo de Banco BPM, y ya solamente quedaría, como último paso, que la CNMV italiana, Consob, complete la aprobación de ese documento de oferta pública de canje presentado por Unicredit en diciembre. Mirando otros movimientos en Alemania a esta hora, tenemos avance para muy poquitos valores, E.ON subiendo medio punto, o RWE arriba un 0,45, los valores energéticos. Y en el caso de la bolsa francesa, en el lado de las subidas, pues hablamos también de la energía. Tenemos a Engie arriba medio punto porcentual y se cuela también
Entre los valores que operan en verde, Orange subiendo un 0,13%. Miramos cierre de las plazas asiáticas y futuros americanos, ¿cómo vienen? Pues mirando al cierre en Asia, jornada de caídas muy importantes, de 4 puntos porcentuales, 4% de recorte para el Nikkei de Tokio, también caída importante en Seúl para el Kospi del 3%. En el caso de las bolsas chinas, Shanghái va a terminar el día con un recorte cercano al medio punto porcentual y Hong Kong recorta un 1% a esta hora. Futuros americanos que también vienen teñidos de rojo. El del Nasdaq se lleva lo peor, un recorte del 1,2%. Tenemos caída de medio punto para el futuro del Dow Jones de Industriales. El del S&P 500 recorta un 0,75. En el mercado de materias primas hasta ahora tenemos al crudo Brent en $72,61 el barril, el West Texas en $69,15. Y echamos un ojo también al precio del oro en máximos. Tenemos la onza de oro en $3.152 y en las divisas nos fijamos en el cruce euro-dólar, sigue en verde para nuestra moneda, 1,0847. Importante vigilar a los mercados financieros, estar muy de cerca de los aranceles y ver el efecto que puede tener en inflación, en crecimiento y también en el calendario que van a marcar los bancos centrales para bajar los tipos de interés. Lo ha dicho aquí en Capital Intereconomía Felipe Lería de VP. Anticipando que la economía va a estar algo más débil, la inflación algo más alta. Está habiendo también un impacto importante con lo de las políticas, tema de política migratoria, ¿no? Eso afecta pues a la base que tiene acceso al empleo y por tanto ejerce más presión sobre los salarios. Hay riesgos, sí, por el lado de la inflación vemos nosotros. Por el lado de una desaceleración, no creemos que vaya a haber recesión, ¿no? De lo que ya se está hablando bastante. Hay riesgos. Lo que se está produciendo es una rotación desde Estados Unidos a Europa, desde el sector tecnología y desde el sector financiero a otros sectores como el lujo, por ejemplo, o dentro de la renta fija. La duración se ha convertido en un auténtico activo, en un activo más. Lo ha contado Patricia López de GAM Investments. Vemos una rotación hacia activos refugio, como pueden ser el dólar o como pueden ser activos de renta fija más conservadores. Pero al final es algo muy puntual, porque las oportunidades están, como estamos comentando, al final la diversificación es importantísima y es lo que genera un poco, lo que nos reduce un poco el riesgo en las carteras. Riesgo especialmente en la tecnología, en los 7 magníficos, en los SAT7, en los 7 tristes que llaman ahora, que están sufriendo caídas, Nvidia, Tesla o Alphabet de doble dígito. Felipe Lería. El tema de las Mag 7 es que pesan un 22% del MSCI. Es que las Mag 7 son las SAT7. Este año están todas en negativo. Pero es que Amazon y Tesla, solo Amazon y Tesla, representan un 80% de la caída del índice de consumo discrecional, del segmento de consumo discrecional. Y dicen, no, es que los peores segmentos dentro de los 10 que componen el MSCI, consumo discrecional -8 y IT un -10. Ya, pues que el 80% de consumo viene explicado por dos valores, Amazon y Tesla, y el 75% de IT viene explicado por 3 valores, Apple, Nvidia y Microsoft, ¿no? Entonces está todo muy concentrado. Son las 9:08, esto es Radio Intereconomía. Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
IBEX 35, dame tiempo real, ¿cuánto está bajando? Un punto porcentual, son 13.176 puntos. Importante, Repsol, ¿cuánto está cayendo? Pues tenemos caída para la petrolera del 2,65%, se cruzan las acciones en 12 euros con 12 céntimos. Recordamos esa información que llevamos contando a lo largo de esta mañana, y es que el presidente de Estados Unidos ha notificado a los socios de la petrolera estatal PDVSA, entre los que se encuentra Repsol o también la italiana Eni, que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados. Escuchamos la opinión de Eduardo Bolinches. De Venezuela solo importamos el 4,8%, ¿no? Lo que pasa que Repsol, el negocio de upstream, es decir, el de búsqueda, prospección, extracción de petróleo, el 40% lo está haciendo en Venezuela. Si Donald Trump no deja hacerlo, bueno, pues tenemos un problema en Repsol. Y sí, nos hundirá el IBEX, obviamente. Y así estamos viendo esa caída, como decimos, del 2,5%, que acaba de ser superada por CaixaBank, que se está dejando un 2,8%, títulos 7 euros con 5 céntimos. Vemos caídas en general para todo el sector financiero. El Santander se deja un 2,3%, Sabadell caída del 2,13%, Bankinter retrocede 2 puntos porcentuales. También se cuela entre los más damnificados en esta jornada teñida de rojo de lunes, ArcelorMittal y el grupo IAG, el holding de aerolíneas, que están cayendo ambos títulos un 2,3% y un 2,10%. Prácticamente está todo el IBEX teñido de rojo, avances muy suaves. Vemos en Logista una subida del 0,4% y prácticamente planos tenemos a Redella, a Endesa y a Iberdrola. Dentro del mercado continuo, mirando los valores que más suben y más bajan, en el lado de los avances destaca Urbas, grupo financiero, que está despuntando con una subida del 8,7%. También en los primeros puestos Nicolás Correa, arriba un 2,8%, o el grupo Ecentis, que se revaloriza un 2,4%. Recortes importantes en OHLA del 3,5%, también cayendo en esa misma cota Adolfo Domínguez, y Niesa Valores, que está recortando un 3,3%. Hay otro valor protagonista, que es Catalana Occidente. En tiempo real sube un 0,10% y cotiza 49,10 euros. Catalana Occidente recibía el viernes una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones de la familia Serra, para excluirla de bolsa. Precio de la operación 50 euros por título. Hoy hemos hablado con el presidente de Buy and Hold. Tiene Catalana Occidente en 2 de sus fondos, en 2 de sus estrategias, y dice que el precio de la oferta es insuficiente. Entendemos que la familia haya lanzado la OPA, que nos parece un movimiento muy inteligente por su parte, porque la infravaloración del grupo era clamorosa y claro, ya no digamos, para la familia tenía poco sentido tener una compañía cotizada con una infravaloración tan grande y tan sistemática durante tanto tiempo. Entonces llega un punto en el que es más inteligente, digamos, excluirla de bolsa, pero el precio efectivamente nos parece insuficiente, claramente insuficiente. Miramos Europa, Eurostock 50 y valores más castigados. ¿Cuáles? Pues tenemos al Eurostock 50 a esta hora cayendo un 1,26%. También en esa misma cota vemos la bolsa de París y a la italiana, el DAX, dejándose un 1,16%. Hoy tenemos en el foco varios valores italianos. Por un lado, esa noticia de que Poste Italiana lo anunciaba, lo hacía el sábado, que ha acordado la compra de la mayor parte de la participación de Vivendi sobre Telecom Italia. Y vamos a ver cómo se están comportando estos protagonistas. En la bolsa parisina tenemos a los títulos de Vivendi cayendo 2 puntos porcentuales. Si nos fijamos en los movimientos para las compañías italianas, tenemos a Telecom Italia apenas sin movimiento y a los títulos de Poste Italiana cayendo un 1,14%. Italia hoy también ocupa los principales titulares en mercados, porque por otro lado hemos conocido que Unicredit ha obtenido la autorización del Banco Central Europeo, también del Banco de Italia, para adquirir el control directo de BPM. La luz verde de las autoridades supervisoras representa el último paso necesario para que la CNMV italiana, la Consob, complete la aprobación del documento de oferta pública de canje que presentaba Unicredit el 13 de diciembre, y está previsto para la semana que viene la finalización de todo este proceso. Pues tenemos al sector financiero italiano cayendo con fuerza. En el caso de BPM son 3 puntos porcentuales de recorte, Unicredit se deja un 2,93, pero es que tenemos a todos los valores en rojo. Banca cae un 3,11, Mediobanca está dejándose un 2,11%. Alguna subida vemos en Italia como Snam o ERA, que suben un 0,4 y un 0,2% respectivamente.
Vamos a mirar también a los principales movimientos dentro del Eurostock 50, donde vemos a todos los valores teñidos de rojo. Tenemos a BAS cayendo un 3,3%, Infineon se deja un 2,79%, también se cuela entre los peores Saint-Gobain, recorte del 2,5%, y cayendo más de 2 puntos porcentuales encontramos también a Stellantis, a Pernod Ricard o a BNP Paribas y Bayer. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Vender la vivienda familiar es una decisión importante. Existen alternativas para capitalizar su patrimonio, como la venta de la nuda propiedad, la hipoteca inversa o el alquiler vitalicio. Nuestro equipo de expertos en derecho inmobiliario le asesorará para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. Despierta con ventaja. Las noticias que importan, las claves para invertir, la economía en tiempo real. Mañanas que impactan, finanzas que cuentan. Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Morante, Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Inversión y finanzas en tus manos. Son las 9:18, vamos a analizar el momento del mercado para ver qué es lo que está pasando y ver hacia dónde podemos ir con Rodrigo Villanueva, que es gestor de Attitude Small Caps. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿muchos nervios en los mercados? Muchos nervios, parece que la volatilidad ha vuelto. Llevamos un periodo de tiempo en el cual parecía que había un consenso, ¿no?, de que todo el mercado iba para arriba, pero bueno, vuelve otra vez las curvas, que yo creo que siempre es bueno para encontrar oportunidades. ¿Estás viendo rotación desde grandes valores a títulos de pequeña y mediana capitalización? Hasta ahora no, de hecho yo creo que el MSCI World Small Caps en el año lleva una caída superior al 10%, bastante mayor que el S&P y valores más altos. Hay que decir que cuando hay miedo, pese a la infravaloración que hay en las compañías pequeñas, small caps, la caída ha sido mayor y suele ser siempre mayor, ¿no? Porque la gente prefiere vender los activos que son más ilíquidos y pasarse a activos que sean más conservadores, ¿no?, o que ellos creen que son más conservadores. Hay que decir que sí que hemos visto este año una divergencia bastante importante entre Europa, small caps, y Estados Unidos, small caps, donde las americanas han sufrido mucho más y sin embargo las europeas siguen estando en verde en el año. Porque este año Europa es la gran ganadora y va a seguir siendo la gran ganadora. ¿Cuánto más puede seguir en verde viendo esta traca arancelaria que va a tener su punto álgido a partir del día 2?
Bueno, esperemos que siga esa tendencia. Nosotros al final estamos mayoritariamente invertidos en Europa simplemente por un tema de valoraciones, ¿no? Creo que las 7 magníficas siguen teniendo un peso muy importante, sobre todo en el S&P 500, y las valoraciones, pese a esta corrección que ha habido en el último mes, creo que siguen estando demasiado altas, al menos en Norteamérica. Sin embargo, en Europa yo creo que las expectativas de crecimiento son menores y es más fácil encontrar oportunidades que en la región estadounidense. Oye, Joaquín, tema materias primas, especialmente hoy petroleras, por ese cerco de Trump a Venezuela. Ha revocado el presidente de Estados Unidos los permisos para explotar crudo venezolano. ¿Este es el último zarpazo? ¿Qué efecto está teniendo y puede seguir teniendo en las petroleras? Bueno, principalmente esta medida viene un poco de consecuencia de la decisión que tomó Biden de permitir a las petroleras exportar petróleo de Venezuela, ¿no? Un poco como ayuda a todo el shock que había por culpa de las sanciones a Rusia, ¿no? De todo el tema de Ucrania, pues Biden creyó que era una manera de poder continuar con el precio del petróleo bajo y aumentar un poco la oferta, ¿no? Creo que es una política que ha seguido Trump que era bastante previsible, ¿no? Al final él es bastante antagónico a todas las medidas que ha tomado Biden, sobre todo en el tema de la guerra de Ucrania. Para las petroleras, pues la más perjudicada que conocemos en España es Repsol, que tenía un acuerdo con la petrolera venezolana para poder exportar petróleo y tiene que cesar la exportación a partir de mayo de este año, ¿no? Pues se ve afectada, pero tampoco es una parte muy significativa de todo el negocio de Repsol, ¿no? Que es una compañía que está bastante barata y me recuerda un poco a la oportunidad que ha habido en los bancos en los últimos años en España, ¿no? Empresas que han estado bastante olvidadas durante muchos años, que han estado a unos múltiplos interesantes y que de repente han corregido, ¿no? Pues Repsol podría ser yo creo que una buena inversión para el que quiera estar expuesto a petróleo, ¿no? Y aparte diversificado en diferentes segmentos, no solo en la extracción. ¿Y estás viendo rotación de unos sectores a otros? No sé si escapando de autos, escapando también del sector financiero, acudiendo a sanidad, acudiendo a aseguradoras, lujo quizás. ¿Cómo ves esa rotación de sectores? Bueno, sobre todo ha habido una rotación al oro, ¿no? Activos más conservadores que se vean menos afectados por esta guerra comercial. También en el tema de aseguradoras ha habido una corrección importante. Un ejemplo, yo creo que de estos últimos días ha sido Catalana Occidente, no solo por la OPA que ha lanzado la familia, sino porque llevaba más de un 20% de rentabilidad en este año, ¿no? Que no está nada mal comparado con el resto de valores. Y aparte, aún así, la compañía ha llegado a máximos históricos de cotización y la familia ha lanzado una OPA por la totalidad de la empresa a 50 euros, algo que a nosotros nos ha parecido bien, ¿no? Porque tenemos una posición significativa en Catalana y están comprándote la empresa a prácticamente 9-10 veces beneficio, algo que yo creo que para el tipo de calidad de compañía que es nos parece bastante bajo, aunque vemos muy poca probabilidad de que puedan subir el precio, ¿no? Y el regulador les diga que tengan que pagar una prima mayor, que ha sido el 18%. Hoy, entre los títulos más pequeños, más medianos, que tú sigues especialmente, hay uno que crees que tiene potencial y que lo está haciendo muy bien, que es Alantra. Háblame de él. Bueno, pues Alantra sacó resultados la semana pasada. Es una compañía que da servicios financieros en Europa, sobre todo, y encima tiene la mayor parte de su exposición a compañías medianas y pequeñas. El sector se ha congelado completamente, el de servicios financieros y asesoramiento, y lo que ha hecho la compañía pues ha tenido una reducción importante tanto de ventas como de margen operativo. ¿Por qué? Porque al final tu coste mayor es empleados. ¿Y qué ha hecho este año? Pues ha ido reduciendo la plantilla en base al nuevo mercado de servicios financieros y bueno, esperemos que para 2025 pues su margen aumente.
Esto ya lo hemos visto en el último trimestre del año, donde han mejorado de manera muy importante tanto en ventas como en margen operativo. Estamos viendo esta recuperación de los fundamentales y bueno, creemos que es un valor muy interesante a unos precios razonables, y siempre creemos que comprar barato es la mejor manera de poder defenderte de un mercado bajista, ¿no? La compañía cotiza en torno a 300 millones de mercado, bueno, de market cap, y tiene en balance pues entre dinero, caja, inversiones, pues prácticamente la cotización de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que es una compañía que puede dar muchas alegrías. Aunque, claro, si te ves la gráfica en el último año, 2 años, la corrección ha sido importante. Hay otro valor que sigues muy de cerca, es una empresa, si no me equivoco, de reciclaje que cotiza en el K40, Verallia. Verallia es una embotelladora de vidrio, donde bueno, pues ahora mismo está una valoración bastante buena, no solo porque tiene también los márgenes deprimidos y los volúmenes también están bastante deprimidos debido a al poco consumo que hay, ¿no?, de vidrio en Europa, y sobre todo en Alemania, donde han caído, pues por ejemplo, la demanda de cerveza de vidrio ha caído más de un 11% desde los últimos 2 años, y eso pues ha mermado también los márgenes de Verallia. También es muy parecido, ¿no?, a la situación que hay en Catalana. El principal inversor ha lanzado o va a lanzar en los próximos meses una OPA parcial a 30 euros, y bueno, la compañía ahora mismo está cotizando a 29, pero son síntomas de que al final existe una oportunidad a largo plazo, ¿no? Si el máximo accionista se interesa por las acciones y se interesa por tener una participación mayor, pues significa que seguramente haya una oportunidad, ¿no? Y nosotros la vemos, sinceramente. Creemos que va a haber una corrección. Creo que en el tema de aranceles sí que les podría afectar de manera significativa en el corto plazo, porque al final mucho de tu cliente son bodegas, ¿no? Y esas bodegas pues exportan a Estados Unidos, donde digamos que Trump le ha puesto un poco el ojo, ¿no?, al tema de poner aranceles, ¿no? Ya. Oye, para terminar, Rodrigo, más allá de los valores de grandes, pequeños, de ver esa rotación, de ver que el dinero está buscando refugio, por ejemplo, en el oro, que comentabas que está totalmente disparado, hoy hemos tenido datos macroeconómicos, ventas minoristas en Alemania, los impuestos, el índice de precios a la importación, ¿no? También en Alemania, que ha crecido más de lo esperado. Hoy vamos a tener IPC. ¿Cómo estás viendo la parte macro? La parte macro, yo creo que parecía que la inflación iba a mermar, pero nada que ver, se está volviendo a crear un ambiente inflacionario, ya sea por los aranceles, ya sea por una segunda, tercera ola de inflación que va digiriendo todo el sistema y bueno, todos los países. Y yo creo que existe una incertidumbre muy alta con el tema de las perspectivas sobre la inflación para el próximo y para el siguiente año, ¿no? Creo que, si me preguntas a mí, hace 1 año, 2 años, había bastante consenso de que iban a bajar los tipos de manera muy agresiva, y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces yo ahí creo que hay que ser cautelosos. Creo que en política monetaria no existe un consenso, ni mucho menos, y menos ahora mismo con todas las políticas que está llevando Trump, y también sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Y cómo puede afectar quitar las sanciones a Rusia, bueno, un poco que también Europa aumente el gasto militar. Creo que existe demasiadas vertientes que apuntan a que pueda aumentar la inflación de nuevo, ¿no? Pues iremos viendo a ver qué pasa con la inflación, con el crecimiento, y luego seguiremos muy de cerca esa rotación y el papel que están teniendo y el juego que están dando las empresas de pequeña y mediana capitalización. Rodrigo Villanueva, gestor de Attitude Small Caps, gracias por el análisis y cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Susana. Un abrazo. Muy bien, gracias, encantada. Otro de los valores protagonistas es Hotel Bells. Hotel Bells es el grupo especializado en tecnología turística, en bancos de camas, que es de las empresas pues más novatas del mercado español. Hoy nos ocupamos de esta compañía para conocer su negocio, sus expectativas de crecimiento, y lo hacemos con Carlos Muñoz. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Encantada, que es Chief Commercial Officer, director comercial en Hotel Bells, en HBX Group. ¿Qué tal en bolsa estos últimos días? Porque empezaron ahí con un pie un poco torcido, pero he estado viendo que las últimas jornadas han sido mucho mejores gracias a las recomendaciones que han recibido de importantes casas de análisis. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viviendo en bolsa? Bueno, nosotros somos, como has dicho, no somos novatos, somos una empresa nueva, salimos a bolsa hace poco más de un mes, ¿no? El 13-14 de febrero. Y bueno, somos una empresa muy sólida global, pero como he dicho, nuevos en el mercado. Es normal que haya una cierta volatilidad, no solo porque acabemos de salir, pero también porque hay temas macro, como estabais comentando hace un momento, que están impactando. En todo esto, lo que sí vemos es que los analistas han emitido sus informes y la totalidad de ellos ha recomendado comprar con un significativo recorrido alcista para la acción nuestra, ¿no? Entonces, muy positivo. Muy positivo, ¿no? Entiendo que las últimas salidas a bolsa no han ayudado mucho, como la de Puig, tocada en su cotización, o por ejemplo Europastry, que al final no termina de salir, de debutar. ¿Esto pesa? Bueno, nosotros en ese contexto lo que sí hemos visto es que la recepción a nuestra salida ha sido positiva. Nosotros cubrimos toda la demanda con creces, ¿no? Tuvimos una demanda superior a 4 veces la oferta que habíamos emitido, y con esto nos sentimos muy confiados acerca del futuro de nuestra empresa, ¿no? Y su cotización en bolsa. A pesar del entorno geopolítico, porque entiendo que guerra comercial, tensión en Ucrania, inflación de servicios alta, todo esto no ayuda a una empresa como la suya, muy enfocada a lo que es el turismo. Sí, bueno, es cierto que el turismo es un segmento que por una parte es muy sólido y resistente a cualquier impacto. Si miramos los últimos, 50, 60 años del segmento de viajes, lo que veremos es una trayectoria positiva con pequeñas, espacios de volatilidad, pero siempre en un recorrido ascendente, ¿no? Entonces, si lo miramos a medio y largo plazo, el sector crea oportunidades muy importantes de crecimiento y de beneficio. En el corto plazo sí que puede haber cierta volatilidad. ¿Expectativas de crecimiento para 2025? ¿Con qué cifras están trabajando? Bueno, nosotros hemos emitido, junto con la salida a bolsa, nuestras expectativas, que están en torno entre el 10 y el 16% en cuanto a ingresos totales de la compañía. En cuanto a net revenue, estamos entre 750 y 790 millones, que es un crecimiento relevante con respecto al año anterior, y estamos confiados, ¿no? en entregarlo. ¿Y los avances del primer trimestre? ¿Cómo va estos 3 primeros meses del año? Bueno, nosotros, vamos a comunicar resultados en mayo, como debemos hacer. Entonces, hasta ese momento no podemos, comentar nada públicamente. Pero, como digo, nosotros tenemos unos objetivos que hemos marcado y que hemos comunicado a los mercados y estamos trabajando para entregarlos. 2, 3 cositas más. Por segmentos, ¿cómo les está yendo? Bueno, nosotros somos una empresa global. Tenemos operaciones en todas las geografías, lo cual nos da, una cierta capacidad, ¿no? de capturar oportunidades. Por ejemplo, ahora el mercado asiático está creciendo con muchísima fuerza. Hay ejemplos como Japón o China que se están recuperando. Son mercados que se abrieron más tarde, después de COVID, pero ahora vienen con muchísima recuperación. Entonces, aprovechamos esas circunstancias. Europa sigue comportándose con mucha solidez. El mercado británico es muy fuerte. El mercado español también presenta buenas perspectivas para la temporada de verano, fundamentalmente. Y luego en América también vemos el mercado de Estados Unidos se beneficia de un tipo de cambio favorable, con lo cual, como mercado emisor, es nuestro mercado número 1, ¿no? y es muy relevante. Y el mercado latinoamericano sigue también con muchísima fuerza. Entonces, en global, perspectivas muy positivas para este año. Claro. ¿España en comparación con el resto de Europa?
El mercado español, como tenemos siempre dos visiones del mercado, una visión como mercado emisor, y el mercado español como mercado emisor es un mercado muy sólido, con buenas perspectivas, en línea con el funcionamiento de la economía en España. Es un mercado, que reserva con menos antelación, entonces las reservas se tendrán más tarde durante los próximos meses, pero los signos son realmente positivos. Y como destino de viajeros internacionales que vienen a España, pues lo vemos, España es líder mundial y continuará siendo. Deuda, ¿a cuánto asciende el nivel de deuda de Hotel Bells? Bueno, nosotros con la salida a bolsa lo que hicimos es invertir una parte importante de los ingresos en reducir nuestra deuda. La hemos reducido significativamente, ahora tenemos un múltiplo de 2,5 y nos planteamos seguir reduciéndola más durante los próximos meses y años. Ya, ¿y dividendos, política de retribución al accionista? Bueno, esto es un ámbito en el cual nosotros hemos comunicado y hemos tomado, la decisión de remunerar a nuestros accionistas vía dividendos en el periodo 26 a 29. Entonces, durante los próximos años vamos a dar una remuneración, es nuestro objetivo, del 20%, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí están las claves, el análisis de la compañía y la visión. Muchísimas gracias, Carlos Muñoz, director comercial de Hotel Bells, de HBX Group. Y nada, que vaya todo muy bien en bolsa, que les trate muy bien al mercado. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, un placer. 9:36, 2 minutos, publicidad y a la vuelta, consultorio 915331851. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple 1 año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Bueno, vamos con las consultas. Ahí, 9:37, 23 minutos. Llegamos a las 10 con Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, lo primero, el mercado español, ¿cuánto más abajo lo ves? Bueno, yo creo que por el efecto arrastre puede que lleguemos a ver un poquito más a medida que nos vamos acercando sobre todo al Liberation Day, ¿no? Que es un poco lo que ya están descontando todos los mercados realmente. Y si miramos un poquito concretamente el IBEX, sabiendo que veníamos francamente bien, pues al final tener algo de retrocesos como mínimo hasta el último nivel del mínimo creciente, que sería justamente zona de 12.750 aproximadamente, lo que solemos llamar zona de demanda. A partir de ahí podemos llegar a ver más caídas, ya que la última subida fue bastante vertical, subimos más de un 6% sin apenas retroceso. Pues ver algo de retroceso hasta ese último mínimo creciente como mínimo sería la primera parada técnica. A partir de ahí ya nos podríamos ir a niveles que estén un poquito más revisados a la baja, un poquito más relajados también en cuanto a subidas previas y en cuanto a niveles de apoyo también. Estamos hablando de 12.230, así que nos quedaríamos un poco, Susana, con dos niveles, 12.750, como estábamos diciendo, y 12.230, un poquito más espaciados en esa caída y en todo ese incremento de volatilidad que tanto se estima de cara a esta semana, ¿no? ¿Qué está funcionando como refugio dentro de lo que es renta variable? Baja volatilidad.
básicamente baja volatilidad. Si miramos sobre todo, hay un ETF bastante que lo estoy siguiendo bastante últimamente, que es el SPLV, que es el SP500 Low Volatility, y si nos damos cuenta, de hecho podemos hacer como una breve comparativa, ¿no? Es decir, si comparamos el SPLV y hacemos una comparativa justamente con lo que sería el SP500, nos vamos a dar cuenta que uno, dentro de lo que cabe, viene relativamente bien y el otro viene un poquito más, digamos, rezagado a la baja en este caso, ¿no? En pantalla lo estamos viendo, la línea azul sería el de baja volatilidad y la línea de color granate o color lila sería básicamente el SP500 tradicional. Entonces, démonos cuenta, Susana, la gran diferencia que está viendo, y estamos hablando de lo que me has pedido, renta variable, no estamos hablando de otro tipo de cosas. O sea que baja volatilidad, SPLV, acciones con beta defensiva, es lo que mejor está resistiendo un poco todo este entorno de alta volatilidad. Me interesa también el oro. ¿Lo ves subiendo mucho más? Bueno, yo creo que se va moviendo un poco al compás de todo lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, va teniendo un movimiento bastante, digamos, correlacionado con lo que viene a ser lo habitual en este tipo de entornos y con todos los efectos también que hay de fondo de mercado, ¿eh? O sea, recordemos que los bancos centrales siguen comprando, que está habiendo demasiado interés en el oro, que la destrucción monetaria que se aproxima también será mayúscula en ese aspecto, y el oro está haciendo su trabajo, básicamente. ¿Creo que lo puedo ver más arriba? Sí. ¿Con correcciones en el medio? También. ¿Correcciones muy, muy abultadas? Tampoco. Quiero decir, la última que hemos estado viendo pues ha tenido un poquito más del 1,8 de caída y ha vuelto a subir. La última corrección significativa en el oro fue justamente alrededor de octubre del año 2024, que llegó a caer un 8, un 9. Pero es que desde entonces, Susana, las correcciones han sido muy, muy, muy ligeritas para seguir subiendo. Así que, teniendo en cuenta el fondo de mercado, teniendo en cuenta la narrativa, el contexto y el sentimiento de mercado también, lo más normal es que continuemos así y, como decimos, con retrocesos más bien pequeños que vayan un poco ligados a todo este movimiento lógico que está ocurriendo con este tipo de activos. Voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes me interesa eurodólar. ¿Cómo lo ves? Bueno, eurodólar estuvo subiendo bastante durante las últimas semanas en general. Sí que es cierto que estábamos llegando a niveles un poquito más de resistencia, por así decirlo, esos niveles de oferta, y a partir de ahí parece que se logra retraer un poco. En donde me estoy fijando concretamente, como mínimo en pautas de nivel técnico, sí que es verdad que veníamos con máximos y mínimos crecientes, hasta que lo que estamos empezando a ver ahora son una especie de giros. Cuando miramos este tipo de estructuras, al final nos vamos a dar cuenta del debilitamiento implícito que está teniendo. Cuando yo miro eurodólar, evidentemente no puedo dejar de mirar el índice del dólar, que estábamos viendo que con el PCE del pasado viernes no repuntaba demasiado. Y es que también lo que hay que tener en cuenta aquí es la expectativa de crecimiento. No todo es inflación cuando miramos el dólar, sino que también es crecimiento y la expectativa futura. Entonces, si a partir de ahora no hacemos nuevos mínimos en el dólar y empiezas a hacer algo de bases o lo que sea, podemos llegar a ver eurodólar retraerse un poquito más, que cierre grandes gaps, grandes fair value gaps, mejor dicho, grandes huecos de ineficiencias en negociación, y que a partir de ahí veamos un pequeño retroceso. Pero si miramos a muy largo plazo, la tendencia de eurodólar es más que clara bajista en este caso. O sea que lo más normal es que tienda un poco a cotizar en niveles un poco más de esa media en ese sentido, ¿no? Vamos a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Buenos días. Para el señor analista, ¿cuál le gustaría más para entrar? ¿Cuál, si hay que meterse en alguna, Alibaba o JD.com? Y el soporte, por favor. Muy bien. Alibaba o JD.com para entrar. Bueno, a ver, podemos ver las dos en pantalla ahora y así completamos el análisis relativamente de forma, digamos, ágil. A ver, tenemos a Alibaba, que lo ha venido haciendo muy bien, todo hay que decirlo. Cuando sobre todo llegamos a ese nivel de suelo, esos niveles de 66, lo ha hecho muy bien, sobre todo a la rotura de 117, que era un poco una resistencia bastante relevante en ese aspecto. Si miramos un poco JD, tiene, digamos, unas figuras relativamente similares, digo similares en cuanto a la caída previa, posterior apoyo, niveles de suelo, o sea, por eso digo, similar un poco a Alibaba en este caso, y a partir de ahí cambiando un poco estructuras. ¿A qué me refiero? Pues que a toda la pauta previa de lo que vendría a ser esos canales bajistas, pues amenazaba justamente un poco con esa rotura. ¿Dónde estaríamos prestando atención ahora en ambos valores, un poco por ir al grano? Bueno, pues últimos grados de subida, que lo podemos medir por esos últimos mínimos crecientes, es un poco la pauta más clara que podríamos llegar a vigilar en este entorno, y a partir de ahí algún mix también de soportes y resistencias. Quiero decir, todo lo que esté cotizando por encima de los niveles actuales en JD, que es un poco el nivel de 39, seríamos optimistas. Todo lo que esté por debajo de 30 nos haría pensar de que el valor puede volver a entrar un poco en esas
en esos movimientos de rango, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que esté por encima de 39 genial, por debajo de 30 un poco más precavidos, y en este caso Alibaba un poco más de lo mismo en ese sentido. Es decir, si nos mantenemos relativamente bien en todo lo que sería por encima de ese nivel clave que llegó a romper de 118, maravilloso. Si por el contrario perdemos pues, niveles de 100 más o menos, que esté por debajo de media móvil, la misma exacta lectura. Podemos tener el riesgo nuevamente de entrar en zonas de consolidación. Pero bueno, buen tono que están teniendo en general las chinas, Susana, así que bueno, nos quedaríamos un poco con esos niveles clave de no perderlos, mantenerlos por encima y a partir de ahí guiarnos un poco por la tendencia alcista, ¿no? O por el giro, mejor dicho, de tendencia que están teniendo. Voy con otra nota de voz. Hola, una pregunta al analista, una pregunta técnica de herramienta de trabajo. Es que no sé qué sistema sería mejor para invertir fuera en dólares y en otras monedas, o una plataforma. Es que yo invierto con la app de mi banco. Me vendría bien una app mejor que ponerme en una plataforma, pero bueno, a ver cómo lo ven analistas y en qué sería mejor para invertir, que sean los cambios de moneda y demás más económicos, porque es que mi banco me cobra muy caro y entonces no interesa, que se lleva todas las ganancias prácticamente en el cambio de moneda y demás. Venga, muchas gracias y perdona. Gracias. Bien, gracias, muy amable. ¿Qué dices? Bueno, a ver, aquí me ponéis en un brete, ¿no? Yo trabajo en la industria y al final tenemos esas limitaciones. Lo que le diría al oyente es lo siguiente: los bancos por lo general siempre han tendido a cobrar más en la operativa en mercados, y con que mire básicamente un listing, una comparativa de brokers en Internet, ¿no? Básicamente que con votaciones, con opiniones, etcétera, etcétera, pero que vaya destinado puramente a lo que es el servicio de intermediación. Con eso, a partir de ahí, empezaría a tener ventajas en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a costes, en cuanto a comisiones. Todos los brokers tenemos comisiones muy similares, todo hay que decirlo, así que invito al oyente a que simplemente busque un listing de brokers, una comparativa de brokers nacionales o internacionales, que se guíe un poco por reseñas y opiniones en Internet, que haga un poco la comparativa en costes, y a partir de ahí ya lo tendría. Me sabe muy mal, Susana, no poder ayudar un poquito más, pero estoy ahí en una línea gris. Muy bien. Oye, mira, uno de los oyentes a través del canal de YouTube dice: ¿cómo ve ACS? Tengo un 3% de ganancia, no sé si salir de cara a Liberation Day y luego volver a entrar. A ver, creo que es, sin querer sesgar al cliente, pero creo que es una visión bastante madura, quiero decir, bastante conservadora y tiene bastante sentido. ¿Pero por qué digo esto? Porque si estuviésemos en un nivel de suelo en ACS, diríamos, bueno, o sea, a lo mejor si aguantamos el nivel de suelo, perfecto, pero es que estamos en un nivel de resistencia como estamos viendo en pantalla, quiero decir, o mejor dicho, bueno, sí, resistencia de techo, digamos, en la parte del techo del canal alcista, ¿no? O sea, si nos damos cuenta un poco de niveles actuales, ¿no? Un poco ubicados en zona de 53 aproximadamente, a partir de ahí, cuando miramos justamente el nivel de 53, pero miramos qué es lo que genera la rotura a la baja de este nivel, nos vamos a dar cuenta de que estamos rompiendo a la baja una tendencia alcista. Esa tendencia alcista secundaria, quiero decir, es un canal alcista primario muy amplio en el tiempo, y ahora hemos llegado justamente a la parte alta de ese canal. Estamos ubicados en zona de 53, rompiendo la baja, y cuando miramos un poco más de forma detenida a lo que ha estado ocurriendo, nos damos cuenta de que esa perforación de niveles a donde nos puede llevar es justamente a un grado correctivo dentro del propio canal alcista. En este caso, si miramos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de dinámicas muy similares que tuvo en este caso el valor en ese sentido. Por ejemplo, zona que estoy señalando ahora mismo en pantalla, esa zona sobre todo de 38 que llegó a ocurrir en el pasado, cuando la rompimos a la baja, lo que obtuvimos fue un grado de corrección. Por lo tanto, podríamos llegar a esperar algo similar si este nivel se perfora, y a partir de ahí estaríamos mirando sobre todo niveles un poquito más de apoyo, niveles de suelo, niveles intermedios que estén un poco más alejados de la, entre comillas, sobrecompra actual, ¿no? Vale, mira, otra de las consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice: buenos días, para el analista, ¿qué me aconsejaría entrar en la bolsa española aprovechando las caídas de estos días? Lo pregunta José Manuel Martínez. Bueno, yo creo que todo lo que ha estado fuerte, ¿no? En general, Susana, es decir, si miramos un poco, si miramos el selectivo en general, ¿no? Lo miramos un poco en gráfico de 4 horas, sí que es verdad que viene un poquito penalizado, es lo que decíamos antes, ¿no? Mirar un poco zonas clave, como estábamos diciendo, 12.750, 12.800 más o menos también es buena zona, y a partir de ahí,
Si vemos que el conjunto de valores que más pesan dentro del IBEX también se ven arrastrados por este efecto de corrección, a partir de ahí estaremos hablando de grandes valores, ¿no? Podemos estar mirando banca, ¿no? Que también estaría retrocediendo un poquito, ese Santander más o menos 5,9, esos niveles de suelo, esos niveles de apoyo, de confluencias. Podríamos estar mirando, pues como no, Inditex, que también ha estado sufriendo un poco y que venía a hacerlo muy muy bien, y esa pauta correctiva que hemos estado viendo, pues también logra sanear un poco algunos niveles un poco más excedidos en el pasado que había estado teniendo. Por lo tanto, niveles de suelo que sean atractivos en valores grandes, que más pesan dentro del IBEX y que además van un poco en consonancia con ese efecto correctivo. En cuanto el IBEX frenase en ese aspecto, vemos un poco los más grandes, como pueden ser alguno de estos, o por ejemplo también la parte de Iberdrola, pues también, ¿no? En este caso que viene muy muy bien, pero un poquito de retroceso, niveles de suelo que estén un poquito más cercas, pues está maravilloso. A partir de ahí seguiríamos un poco con la fuerza de fondo de mercado, simplemente aprovechando pequeñitas correcciones, en este caso en los valores más grandes, guiándonos por el selectivo principal en ese aspecto, como estábamos diciendo antes. Vale, voy ahora con otra nota de voz. Adelante. Buenos días. Quisiera que el analista me orientara sobre el momento de entrada en ACS y en AstraZeneca, AZN. Muchas gracias por la información. Muy bien. ACS y AstraZeneca, ¿cómo lo ves? Vale, nos vamos directamente a AstraZeneca porque ACS la hemos comentado justamente ahora, así que el oyente si tira un poquito para atrás en el consultorio va a encontrar el análisis. Y a ver, AstraZeneca, pues no podemos decir mucho malo realmente, Susana, porque viene teniendo apoyos muy buenos en media 200 gráficos semanal. Quiero decir, si nos damos cuenta cada vez que tenemos un testeo de este estilo, en media móvil de 200 semanal, acabamos teniendo rebotes significativos como los que estamos viendo justamente ahora en pantalla. Ahora mismo venimos de rebotar hace, pues un par de meses, finales del año 2024, finales del año pasado. ¿Cómo estamos ahora? Pues un seguimiento de tendencia. O sea, no hay mucho más que objetar en este aspecto. Si mantenemos estos niveles de suelo, nada que objetar, seguiríamos un poco con esa continuación de los movimientos alcistas. Lo único que sí estaríamos empezando a tener un poquito más en cuenta para empezar a valorar mayores subidas y que consolide bien la tendencia alcista, es una rotura del máximo previo. Esto es un reto, Susana, porque cuando venimos muy bien, sin embargo nos encontramos ante máximos que son iguales, esto nos puede avisar de un cambio de tendencia. A partir de ahí vigilaríamos un poco la rotura de confluencia de suelos ubicada en 62. Si por el contrario lo que hacemos es superar ese nivel previo, todos estos apoyos en media móvil, etcétera, se mantendrían y al final lo que tendríamos es tan simple como, digamos, un seguimiento y una proyección más de la propia tendencia alcista que ya traemos. Así que subida saludable, estamos un poquito en el medio de ese rebote, por eso hablamos de forma tan importante de ese nivel previo de 85, que lo debería romper con fuerza, y a partir de ahí seguir proyectando el movimiento secular, ¿no? Muy bien. Voy ahora con nota de voz. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por vuestros consejos que nos ayudan mucho. Quería saber un valor europeo, si puede ser alemán mejor, para entrar a medio plazo y que sea, defensivo, no muy arriesgado. Vale, no sé si una eléctrica o una compañía aseguradora que le pueda sacar un beneficio a medio plazo. Entendiendo que el mercado no va a caer mucho, claro. Si hay una debacle, pues nada, pero a ver si me puede aconsejar, por favor. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, me gusta Allianz, creo que la comentamos en el último consultorio de Intereconomía, y me gusta Allianz con un poquito de cautela. ¿Por qué digo esto? Porque es una buena compañía que lo viene haciendo bastante bien, que también ha empujado a favor al DAX en su vida. Sin embargo, estamos un pelín sobrecomprados. Es un poco el nivel que estamos viendo actualmente, Susana. O sea, es decir, es un valor que lo tengo vigilando, pero que ahora mismo no lo tengo en timing de pura entrada, pero sí estando atento, sobre todo porque el oyente decía, considerando que no caiga mucho el mercado, etcétera. Bueno, yo aplicaría considerando que pueda llegar a caer por la parte de volatilidad, de la narrativa, de aranceles, de todo este tipo de cosas, pues ver dos posibles apoyos a mí me resultarían muy interesantes. Uno es el nivel de 336, es un poco el último grado de tendencia, esa tendencia secundaria. Le llamamos secundaria a la propia tendencia que está dentro de otra tendencia, ¿de acuerdo? Entonces miraríamos 336 y en ese aspecto luego si rompemos este nivel miraríamos 300. ¿Cuál es mi favorito? Pues claramente nivel de 300 es muchísimo más saludable y a la larga se ha mantenido muy bien cada vez que ha testeado estos niveles. Estamos manteniendo muy bien esta tendencia desde el inicio del mercado alcista, octubre del año 2022. Vale. Mira, me puede dar su opinión, lo dice en el canal de YouTube de Radio Intereconomía, de Tesla y Alphabet. Los ves mucho más bajos, son de los más castigados este año, ¿no?
Totalmente, Susana. Y además que, bueno, creo que va un poco en consonancia la narrativa también, claramente, ¿no? Me gusta, si me habías dicho Alphabet y Tesla, si no recuerdo mal, o Microsoft y Tesla. Era Alphabet y Tesla. Si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Alphabet por el modelo de negocio, etcétera, etcétera, pero cuidado esta semana con Tesla, que están los earnings también. Tesla, honestamente, tiene niveles de apoyo súper interesantes. ¿Qué ocurre? Que son niveles muy atractivos, pero tenemos un componente de volatilidad que nadie sabe lo que va a pasar esta semana, que al final todo técnico se lo puede llevar por delante. Pero el nivel técnico actual de Tesla, honestamente, me gusta mucho. Estamos hablando de ese apoyo que tuvo en 234, de esa media móvil de 200 sesiones, de esa confluencia de niveles de suelo, que también estábamos viendo un poco desde enero del año 2023, esa última tendencia alcista que trajo en este caso las acciones de Tesla. O sea, si no hubiese un componente de alta volatilidad como hay actualmente en el mercado, estos serían timings maravillosos, honestamente. Y luego sí que es verdad que si nos vamos en este caso a Alphabet, pues también ha estado sufriendo un poco, está actualmente apoyándose en niveles de demanda. Cuando llamamos niveles de demanda hablamos de que son los últimos mínimos generadores de nuevos altos. Estos niveles son muy fuertes y actúan a veces también como niveles de suelo. Si tenemos en cuenta todo esto, pues diríamos exactamente lo mismo. Niveles actuales, más o menos, estamos hablando pues del entorno de 150. Todo lo que esté por debajo de 130 nos haría ser más precavidos, pero 7 magníficas seguirán siendo magníficas, simplemente que hay que saber navegar en un entorno de alta volatilidad. Muy bien. Franco Machiavelli, analista de mercados, gracias por las claves, cuídate mucho, un abrazo. Gracias, Susana, igualmente. Boletín informativo, vamos a mirar al oro. ¿Cuánto más puede subir? ¿Cómo crear una cartera de metales preciosos? Al oro le sumamos la plata, el paladio, el platino, el osmio también. ¿Por qué? ¿En qué porcentaje? ¿Qué en cantidad? ¿Qué rentabilidad esperar? Oye, ¿y cómo tributa el oro? Que esta semana empieza el periodo para presentar la declaración de la renta de 2024. Muy interesante también. ¿Cómo tributan las plusvalías generadas por la inversión en materias primas? Nos va a visitar Asís Maestre de Bellevue. Con él vamos a poner sobre la mesa estrategias en el sector de la salud en Europa y también a nivel global. Consultorio de herencias, ¿cómo no? Como cada lunes. Si a usted la herencia le quita el sueño, pues nada, aquí tenemos la mejor indicación, el consultorio de herencias para resolver dudas. 609 22 47 16. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.